Corría el año de 1990 cuando el estudio de animación Tatsunoko Productions junto con Sotsu Agency publicaron una serie de anime del género comedia, que en los años siguientes se convertiría en una serie de culto, especialmente en Latinoamérica. Esta serie en general era una parodia de muchas cosas que podíamos ver en las series de anime de la época, y estoy seguro que todos por aquí recordarán a los gatos samurái. ¡Gatos samurái! ¿Podrían decirme quién va a ir? Son los gatos samurái. ¡Oh, sí! ¿A quién le llamas si tienes apetito? A los gatos samurái. Como ya les comentaba, en Japón la serie se lanzó en el año de 1990, bajo el nombre de Kyato Nyanden Teiyande, título que en español vendría a significar algo así como la leyenda de los gatos ninja. ¿De qué diablos hablas? Fue emitida originalmente desde el 1 de febrero de 1990 hasta el 12 de febrero de 1991 por la cadena TV Tokyo. Luego, la serie fue introducida al mercado occidental, es decir, primero a Estados Unidos y luego a América Latina por Saban International. Acá en Honduras, esta fue una de esas series que pasaron por Vika Televisión. Esta serie tuvo varios directores como por ejemplo Katsumi Kosuga y Shingo Kaneko, entre algunos otros. Aunque Los Gatos Samurái estaba dirigida a un público infantil y su temática era la comedia, no estuvo libre de la controversia una vez que llegó a Occidente, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Por ahora veamos de qué iba la trama de la serie. La trama se desarrolla en la ciudad de Pequeño Tokio, la cual es habitada por toda clase de animales antropomórficos, pero estos animales además tienen partes robóticas. La ciudad es una mezcla de la arquitectura clásica de Japón junto con muchos elementos futuristas. La ciudad además está gobernada por el emperador Fred, pero este no puede gobernar debido a que se volvió loco después de que le sacaran sus muelas del juicio. Es por eso que el primer ministro, llamado el Gran Quesote, se ha hecho cargo del gobierno, pero él en secreto conspira para hacerse con suficiente poder para quedarse permanentemente en el gobierno. Él cuenta con algunos secuaces que le ayudan a llevar a cabo sus planes, como por ejemplo Jerry, que es un viejo cuervo que está al mando de los cuervos ninjas, o Pájaro Malo, segundo al mando de los cuervos ninja y un rival de Speedy. Solo Dientón, el jefe de la guardia del palacio, sabe las intenciones del Gran Quesote, pero no tiene pruebas claras para poder acusarlo. Es por eso que ha reunido un grupo de gatos samurái que trabajan como agentes secretos para luchar contra los malvados planes del Gran Quesote. Los gatos samurái trabajan en una pizzería ubicada en el Pequeño Tokio. Como les dije antes, ellos trabajan de forma encubierta. Aunque siempre llevan una armadura que apenas cambia, cuando salen a luchar, nadie los reconoce. El techo de la pizzería tiene la forma de una pistola, la cual se utiliza para lanzar a los gatos samurái volando a sus misiones, la cual es controlada por Francine, quien como no podía ser de otra forma, siempre se equivoca en las coordenadas y manda a los gatos volando a chocar siempre contra algún edificio. El Gran Quesote siempre idea planes locos para poder derrotar a los gatos samurái y hacerse con el control del Pequeño Tokio, pero generalmente los episodios terminan en una lucha contra los cuervos ninjas y un mecha que los villanos han creado. Y es que Los Gatos Samurái es una parodia cómica de los animes shonen y de mechas de aquella época. Por eso vemos varias cosas que ya habíamos visto en varias series de esos géneros. Pero es que además la serie no se toma en serio a sí misma, porque siempre están rompiendo la cuarta pared y hay muchísimos diálogos que dejan ver que los personajes saben que están dentro de una caricatura. Ahora pasemos a ver a los personajes principales de la serie. Speedy Ceviche. Su nombre hace referencia al platillo hecho a base de pescado. Él hace las funciones de líder de los gatos samurái durante las batallas, pero en la pizzería quien está a cargo es Polly, y Speedy se encarga de hacer las entregas, porque es el más rápido de todos. Speedy lleva una armadura blanca, y su arma es una katana mágica llamada la espada Jinsu, con la cual puede hacer un ataque especial para terminar con los mechas. Se supone que Speedy es una referencia a Ken Washio, o As Corazón Noble de la Fuerza G, serie adaptada de la original Gatchaman creada igualmente por la Tatsunoko. Guido Anchoa es un gato alto que cree que es muy apuesto y siempre intenta conquistar a las chicas, pero nunca logra nada. Su arma es un paraguas que puede utilizar como un garrote, pero además lanza anillos de fuego, rayos de calor y hasta puede hipnotizar a sus enemigos. Guido utiliza una armadura azul y tiene los ojos rojos. El nombre de Guido hace referencia a las anchoas, un pescado comestible utilizado generalmente en pizzas, y se supone que Guido es una referencia a Joe Condor de Gatchaman o Dirk Audaz como lo conocimos en Fuerza G. Polly Esther es la única chica del grupo y tiene el carácter de una fiera. Es muy independiente, como ya mencioné, aunque Speedy es el líder, ella es quien manda en la pizzería, y tiene la característica de enojarse muy fácilmente. Polly lucha con el poder del amor.
Lleva una flauta, lanza shurikens en forma de corazones y también lleva una katana, pero además de todo esto, lucha arañando la cara de sus enemigos con sus garras. Pero los protagonistas de la serie no están solos. Cada vez que ellos tienen dificultades para detener a los secuaces del Gran Quesote, Francine puede llamar al equipo de rescate, el cual consta de 4 valientes gatos. Generalmente solamente se necesita a un miembro del equipo de rescate para solucionar el problema cuando los 3 gatos principales no pueden. Los integrantes del equipo de rescate son los siguientes. El General Gatón es un gato gordo que lleva 2 cañones en los hombros. Su nombre es una referencia al General Patton y él representa el elemento fuego. Batigato tiene alas en forma de murciélago y una hélice que le dan la capacidad de volar. Como ya habrán adivinado, su nombre es una referencia a Batman. Él representa el elemento aire. Gataladro, como su nombre lo dice, tiene taladros integrados en sus manos. Además, su casco y su cola están adaptados para permitirle excavar. Él representa el elemento tierra. Chorro Gato, a diferencia de todos los demás gatos, él ama el agua y lleva 2 cañones de agua a presión. Y claro, él representa el elemento agua. Entre los villanos tenemos al Gran Quesote, quien es el primer ministro y ha tomado el poder luego de que el emperador se volviera loco. Él conspira para poder quedarse con el poder de Pequeño Tokio. Supongo que le dieron ese nombre porque pensaron que era un ratón, pero en realidad él es un zorro. Tiene muy mal carácter y siempre que sus planes fallan se sobrecarga y explota. ¿Recuerdan que les dije que esta serie tuvo algunas polémicas? Pues una de ellas fue debido a que en la serie original el Gran Quesote tenía escenas en las que salía vestido de mujer. Pero no era algo ocasional, era algo que hacía casi en todos los episodios, y esto fue algo que no les pareció apropiado cuando la serie se llevó al mercado occidental, por lo que se decidió editar la serie y eliminar todas las escenas donde aparecía vestido así. Jerry es la mano derecha del Gran Quesote. Él es un viejo cuervo quien además es el comandante de los cuervos ninjas. Él tiene un carácter tranquilo y aunque siempre sigue las órdenes y planes del Gran Quesote, él siempre trata de tranquilizarlo y hacerlo entrar en razón. Pájaro Malo es el segundo al mando de los cuervos ninjas. Él tiene un mal temperamento y va armado con una katana. Él es el rival de Speedy, con quien generalmente tiene enfrentamientos durante las batallas. Él va vestido con una armadura similar al del resto de los cuervos ninjas. Algunos otros personajes que merecen una mención serían Francine, quien es la encargada de tomar los pedidos en la pizzería y lanzar a los gatos samurái a sus misiones. Y el narrador, quien siempre da contexto de qué es lo que está sucediendo y siempre está haciendo comentarios graciosos, pero también interactúa con los personajes. Y por último, hay que mencionar que el equipo de gatos samurái de Pequeño Tokio no es el único, ya que en un episodio en el que los gatos samurái viajan a Nueva York, conocen al equipo de los Estados Unidos, los cuales se llaman Michael, Prince y Madonna, todos haciendo referencia a cantantes que eran famosos en aquella época. Y ahora hablemos un poco del doblaje y de quienes les dieron sus voces a estos personajes. Este doblaje fue ampliamente modificado. El asunto es que en la versión original los diálogos hacían muchas referencias a aspectos culturales de Japón, así como al esoterismo y eventos históricos de Japón, por lo que cuando Saban compró los derechos decidieron cambiar los guiones y adaptarlo para el mercado de Estados Unidos. Pero cuando se hizo el doblaje latino también se tomaron muchas licencias creativas con el doblaje, para que las referencias en los diálogos pudieran ser comprensibles, y la verdad creo que les quedó bastante bien porque les quedó bastante gracioso. Este doblaje se llevó a cabo en los desaparecidos estudios Audiomaster 3000 en la Ciudad de México bajo la dirección de Rocío Prado. Carlos Íñigo, Rocío Prado, François Clemenceau, Carlos del Campo, Jorge Ornelas y claro, no podemos olvidar la voz del narrador, la cual estuvo a cargo de Bardo Miranda. Los temas de opening y ending fueron compuestos por Etsuko Yamakawa, Takeshi Ike y Anjumana e interpretados por Reina Yasawa. Pero para la versión latina fueron cambiados por unos completamente diferentes. Como era de esperarse, los gatos samurái también llegaron al mundo de los videojuegos. En 1991, la compañía Tecmo lanzó el videojuego de los gatos samurái para la consola NES, o Family Computer en Japón realmente, aunque el juego solamente fue lanzado de forma oficial en Japón. Este es un típico plataformero en 2D en el que controlamos a los 3 gatos protagonistas y también al equipo de rescate, entre los que podemos alternar en cualquier momento para hacer uso de sus habilidades especiales y así poder avanzar por el escenario. En el juego aparecen casi todos los personajes y el Gran Quesote como el villano principal, pero además aparece un villano adicional
llamado Dr. Purple. Según los creadores de la serie, ellos tenían pensado incluir al Dr. Purple en una segunda temporada de la serie, para que reemplazara al Gran Quesote como el villano principal de la misma, pero la serie fue cancelada poco tiempo después. Si bien este juego solamente se lanzó en Japón, han aparecido varias traducciones al inglés mediante ROMs y parches no oficiales. También en cierto momento se quiso incluir a los gatos samurai en el juego para Wii llamado Tatsunoko vs Capcom All Stars. Según el productor del juego, Ryota Nitsuma, uno de los animes de los que más recibían peticiones para incluir a sus personajes eran los gatos samurai. Él dice que siempre quiso verlos en el juego, pero que desafortunadamente no pudieron llegar a un acuerdo para su uso. También durante los 90 se lanzó una línea de juguetes de los gatos samurai. Según lo que pude investigar, hubieron versiones no oficiales hechas en China y una línea oficial hecha por Bandai, la cual fue distribuida en el mercado occidental. Yo no recuerdo haber visto una figura de los gatos samurai durante aquellos años acá en Honduras, pero como ustedes saben, yo no soy un conocedor de figuras, así que si ustedes saben si estas figuras se vendieron en Honduras o si incluso tuvieron uno, pónganlo acá abajo en los comentarios. En años recientes, la compañía Art Storm lanzó una pequeña colección que consta de las figuras de los 3 gatos principales, hechas en plástico y metal, y el precio de cada una está alrededor de los $100, nada barata, la verdad. Sé que cuando ven estos videos les dan ganas de volver a ver estas series, y algunas son bastante difíciles de conseguir en el internet, pero en algunas ocasiones, como el día de hoy, tenemos suerte y encontramos la serie completa y con su doblaje latino, tal y como las recordamos. Entonces, en la descripción del video les dejo un link para que puedan verla en línea con una muy buena calidad de imagen. Mis amigos, antes de continuar quiero pedirles que se suscriban al canal para poder lograr la meta de llegar a los 30,000 suscriptores en este 2025. Además, los animo a darle al botón de super gracias si el contenido del canal te gusta. Esa es una excelente forma de apoyarme económicamente. Recuerden que las donaciones son voluntarias si es que te gusta el contenido de este canal. Además, vamos a incluir en el video los nombres de usuario de las personas que nos dejen sus donaciones como una forma de agradecimiento. Y pues muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. De verdad, espero que les haya gustado y si fue así, pónganle un buen like y suscríbanse al canal. Pero más importante que todo, compartan el video para que pueda llegar a más personas. Sin más que agregar, el día de hoy te mando un saludo y hasta el próximo video.